Hola a todos, mi nombre es Alicia Romero. Era un 23 de agosto de 2003 en Ciudad de México. Yo trabajaba como archivista en una biblioteca histórica en la colonia Roma. Mi vida siempre había sido ordenada, casi monótona, salvo por una cosa, la epilepsia. Fui diagnosticada a mis 25 años, y desde entonces vivía con la sombra constante de una convulsión, siempre gestionada por medicamentos. Mi neurólogo, el doctor Cárdenas, me había asegurado que si seguía el tratamiento, los episodios serían raros. Pero la vida tiene maneras crueles de demostrar lo equivocado que puedes estar. Recuerdo ese día con una claridad que me quema los ojos, no por lo que vi antes, sino por el silencio que lo precedió. Estaba catalogando unos manuscritos antiguos, el olor a papel viejo y humedad llenaba la sala. Sentí el aura. No como una advertencia sutil, sino como un golpe eléctrico que sube por la columna vertebral. El mundo se inclinó y supe que tenía segundos. Me agarré al borde de la mesa, intentando gritar, pero mi garganta se cerró. El último recuerdo físico fue el golpe sordo de mi cabeza contra el piso de mosaico frío. Y luego, nada. No fue oscuridad ni sueño. Fue una inmersión inmediata en un espacio vacío, sin arriba ni abajo. Cuando perdí la conciencia, no encontré el túnel de luz que describen los que regresan, ni la paz. Encontré un eco sofocante. Fue solo una fracción de minuto, me dijeron después los médicos, un paro cerebral brevísimo, pero fue suficiente para sumergirme en algo que no era vida ni muerte, sino una sala de espera ruidosa. El primer sonido fue un susurro, seco, áspero, como hojas muertas arrastradas sobre concreto. Y luego se multiplicó. Cientos de voces, o quizás solo docenas, repitiendo mi nombre. Alicia. 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 No lo decían con cariño o como una llamada de auxilio. Lo decían con la cadencia de algo hambriento, como si mi nombre fuese la única palabra que conocían y la probaban una y otra vez en sus diferentes bocas invisibles. El sonido venía de todas partes, encerrándome, vibrando dentro de mis oídos. Era un coro sin cuerpo, una cacofonía que prometía no la redención, sino la anulación total. Intenté gritar, pero el espacio no tenía aire. Solo tenía sonido. Quería rogarles que se callaran, que me dejaran ir, pero sabía que si lograba vocalizar una palabra, ellos la escucharían y sabrían que yo era real, que yo estaba ahí, que no era solo un eco. Lo único que me salvó fue el dolor físico que regresó de golpe, la sensación de estar atada a una cama de hospital y la luz blanca que me cegó. El regreso fue violento. Abrí los ojos y vi el rostro preocupado de una enfermera y el techo de yeso, demasiado brillante. Tardé varios segundos en entender dónde estaba. Hospital General. Un pequeño grupo de médicos rodeaba mi camilla. Intenté moverme, pero mis músculos gritaban por el esfuerzo de la convulsión. El doctor Cárdenas, que me conocía bien, se acercó a mi oído. Me preguntó si estaba bien, si recordaba lo que había pasado. Yo solo asentía, incapaz de articular nada. Pero el silencio del hospital era ensordecedor comparado con aquel ruido de voces. Sabía que tenía que decirles que había regresado. Sabía que tenía que advertirles, aunque no supiera exactamente de qué. La primera frase que logré forzar de mis labios hinchados, sin saber por qué la dije, fue una revelación y una condena. Me esforcé por mirar al doctor Cárdenas a los ojos y susurré con una voz que no me pertenecía. Ellos saben que desperté. Todos se miraron confundidos, atribuyendo mis palabras al estado postictal. Pero yo sabía que no era confusión. Sabía que era verdad. Esa noche, de vuelta en mi departamento, intenté dormir. Me arropé hasta el cuello, sintiendo cada sombra como una presencia. Y justo cuando la tranquilidad parecía que iba a ganar, lo escuché. Un único susurro, muy cerca de mi almohada, tan claro como si alguien estuviera inclinándose sobre mí. Una sola sílaba, incompleta, arrastrada. Alik. Y supe que no había sido un sueño. Los días siguientes al ataque epiléptico fueron una neblina de paranoia y agotamiento. Era principios de septiembre de 2003. Mi recuperación física fue rápida, pero la mental era imposible. Intenté racionalizar el susurro que oí en mi departamento aquella primera noche. Falta de sueño, estrés postraumático, los restos del sedante. Eran explicaciones vacías. El doctor Cárdenas, al que visité para mi chequeo, me escuchó con esa paciencia clínica que bordea la condescendencia. Atribuyó mis miedos a la ansiedad generada por la convulsión y la breve anoxia. Me recetó un ansiolítico suave. Usted tuvo una experiencia cercana a la muerte, Alicia, es normal que su mente juegue con usted. Pero yo sabía que no era mi mente. Lo sabía con la certeza fría y pesada de la fatalidad. Volví al trabajo en la biblioteca, esperando que la rutina me anclara a la realidad. Los muros gruesos y los miles de libros eran un refugio de silencio que antes apreciaba, pero ahora sentía como una trampa. Estaba catalogando unos legajos de 1910, documentos de la época previa a la Revolución Mexicana, llenos de polvo y secretos olvidados. El silencio en la sala de archivos era absoluto, salvo por el raspado de mi pluma. De repente, el aire se hizo denso, pesado, como si hubieran bajado varios grados de temperatura en un instante.
Sentí la piel de gallina en los brazos. Fue entonces cuando el sonido regresó. No fue el coro masivo de mi trance, sino un murmullo bajo y continuo, un zumbido que parecía emanar del mismo papel antiguo. Me detuve. Escuché con atención, conteniendo la respiración. Parecía que varias personas en la sala contigua estuvieran hablando al mismo tiempo, pero muy bajo, sin emitir palabras inteligibles, solo ruido vocal. Y entonces, de la pila de documentos que tenía delante, escuché, muy débilmente, mi nombre. Alicia. 3 veces. No venía de los ductos de ventilación ni de la calle. Venía de la proximidad inmediata. Salté de la silla, el corazón latiéndome en la garganta. Al hacerlo, mi mirada se desvió hacia las estanterías altas que contenían los folios más pesados. Vi una sombra, negra y compacta, moverse con rapidez inhumana detrás de la última fila de libros. Fue solo un parpadeo, una distorsión en la visión periférica, pero fue suficiente para que el pánico me invadiera. Antes de que pudiera procesarlo, un tomo grueso, una encuadernación del siglo XVIII con tapas de cuero duro, se deslizó del estante superior y cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. Apenas alcancé a dar un paso atrás. Si me hubiera quedado sentada, me habría roto el pie. La bibliotecaria en jefe, la señora Elena, vino corriendo desde su escritorio. Me preguntó qué había pasado, asustada. Yo no podía responder, señalando el libro caído y las estanterías vacías. Le dije que algo lo había tirado. Ella, mirando el techo y las vigas, me sugirió que quizás el temblor de la ciudad o la antigüedad del edificio. Me miró con preocupación real, pidiéndome que me tomara el resto del día libre. Salí de allí sabiendo que el miedo que me habían metido en la cabeza ya no era psicológico. El golpe era físico. La advertencia era real. Esa noche, de vuelta en mi pequeño departamento, no encendí las luces. El silencio era el enemigo. Busqué en internet, desesperada, sobre experiencias fuera del cuerpo, NDEs. Todos hablaban de paz, de ángeles, de luz brillante. Solo encontré un foro oscuro, enterrado bajo capas de mitología y esoterismo, que mencionaba a los que llaman. Dicen que son entidades que habitan el umbral entre la vida y la muerte, que no son guías, sino guardianes que se alimentan de la identidad que está a punto de cruzar. Leen el nombre del moribundo para grabarlo y reclamarlo. Si la persona regresa, el reclamo no desaparece. Me reí, una risa histérica y seca, por la ridiculez de lo que leía, pero el terror era genuino. Dejé el ordenador y me acosté, resignada a pasar la noche. Sentía el cuerpo agotado. Cerré los ojos, pero sabía que no dormiría. Y entonces sentí el peso. Un aplastante, frío, inmediato peso en mi pecho, dificultando mi respiración. Era como si un cuerpo invisible se hubiera subido sobre mí, presionándome contra el colchón. No podía gritar. Abrí los ojos, luchando por inhalar, y miré hacia arriba, hacia donde debería estar el techo vacío. No había oscuridad. Había movimiento. Sombras densas y viscosas, como humo animado, se arremolinaban justo encima de mí. No eran figuras definidas, sino múltiples acumulaciones, pequeños remolinos que se fusionaban y separaban. Y estaban inclinándose. Podía sentir sus múltiples presencias, compactándose justo sobre mi cara. Y en ese instante, el coro regresó, ensordecedor, no en mis oídos, sino resonando dentro de mi cráneo. Alicia, Alicia, Alicia. Y mientras luchaba por no desmayarme, vi una de las formas borrosas inclinarse más, y noté algo terrible. La sombra no tenía una sola boca. La parte inferior de su masa oscura se agitaba, como si contuviera muchas pequeñas aberturas, todas repitiendo mi nombre. Y me di cuenta que no me estaban llamando. Estaban tratando de entrar. La presión desapareció tan rápido como llegó. Fue como si las múltiples bocas hubieran perdido el interés por un instante o quizás se hubieran retractado ante la resistencia. Logré rodar fuera de la cama, cayendo al suelo frío de mi departamento. Respiraba profundamente, sintiendo el aire rasgar mis pulmones, un dolor físico que agradecí porque era real. Sabía que si me quedaba allí, moriría. No por la epilepsia, sino por ser drenada por esas masas oscuras que intentaban compactarse sobre mi rostro. Era finales de septiembre de 2003. Vestida solo con una camiseta, salí corriendo, descalza, de mi edificio en la oscuridad de la madrugada. Pasé el resto de la noche en un café abierto 24 horas en la avenida Insurgentes, bebiendo café amargo y sintiéndome vulnerable pero extrañamente segura bajo la luz fluorescente y el ruido de la gente común. Decidí que el doctor Cárdenas no podía ayudarme. Necesitaba ayuda que reconociera lo inefable, lo antiguo. Recordé el foro oscuro y la mención de los que llaman. Necesitaba a alguien que entendiera el folclore de la muerte, no la neurología. Mi búsqueda me llevó hasta don Rafael Cisneros, un antropólogo jubilado especializado en mitos precolombinos y coloniales sobre el tránsito del alma. Logré contactarlo a principios de octubre de 2003. Vivía en una casa antigua en Coyoacán, con patios llenos de vegetación salvaje. Su oficina olía a incienso viejo y papel. Don Rafael era un hombre de barba blanca, con la dignidad que solo dan los años y los secretos guardados.
Le conté toda la historia, omitiendo solo lo más íntimo de mi diagnóstico médico para ir directo a la parte de las voces y las sombras. Él no se rió, ni me sugirió ansiolíticos. Me miró con seriedad y una tristeza profunda. Me explicó que los que llaman Oicuewani en ciertas lenguas antiguas, no quieren el alma tal como la definen las religiones. Quieren la identidad. El nombre es el puente. Me dijo que si alguien regresa del borde, es porque su nombre no fue completamente grabado en los archivos del otro lado. Pero el nombre, una vez escuchado por esas entidades, es una deuda. Me advirtió de manera sombría que mientras más usara mi nombre en el mundo de los vivos, más poder tendrían para arrastrarme de vuelta, ya que estaban buscando una conexión. Me preguntó si había escuchado mi nombre de alguna forma distorsionada desde que volví. Le hablé del susurro, del sonido cortado, Alic. Don Rafael palideció y golpeó la mesa con su mano huesuda. Eso no es un error, Alicia. Me dijo que lo estaban corrompiendo, acortándolo. Que estaban preparando el camino. Me aconsejó buscar protección espiritual y me dio un amuleto, un pequeño hueso tallado, grabado con un símbolo antiguo de protección contra los devoradores de sombras. Me advirtió que los que llaman se adhieren al punto más débil, a veces a un objeto que la persona tocó en el momento del tránsito. El objeto sirve como faro. Regresé a la biblioteca esa misma tarde, sintiendo una urgencia irracional de volver al lugar exacto donde caí. La señora Elena me miró con desconfianza, pues había estado ausente varios días. Fui a la sala de archivos. Me arrodillé en el mosaico frío donde mi cabeza había golpeado, sintiendo el escalofrío en mis rodillas. Revisé el área. No había nada inusual, solo polvo y viejos anaqueles de madera. Pero recordé que en el momento del aura epiléptica, estaba catalogando un legajo específico de 1910. Lo busqué con manos temblorosas. Era un archivo de actas de defunción de la Ciudad de México de esa época violenta. Lo abrí. Había cientos de nombres escritos a mano, víctimas de la influenza o de la inestabilidad política. Cuando llegué a la tercera página, mi respiración se detuvo. Justo encima de la lista de nombres de los fallecidos en ese mes de 1910, había una nota marginal garabateada con tinta descolorida. Una nota que no pertenecía al acta oficial. Alguien, quizás un archivista anterior que sabía algo o un deudo desesperado, había escrito allí, hacía mucho tiempo, una advertencia, una súplica, o quizás una lista. Leí las 3 palabras grabadas al lado de un nombre tachado, un nombre femenino, llama a Alicia. No se refería a mí, sino a otra persona, la del acta, pero esa frase, escrita allí, en ese documento, en la escena de mi casi muerte. Sentí un frío glacial. Ellos no solo me estaban buscando a mí por regresar. Estaban usando mi identidad para buscar a alguien más, o mi nombre resonó con una deuda de hace casi un siglo que había quedado pendiente. Y lo peor, era que el nombre tachado en el acta, el nombre justo antes de la nota, era Elvira Romero. Misma inicial, mismo apellido. La coincidencia del apellido era demasiado impactante para ser aleatoria. Elvira Romero, una mujer muerta en 1910, y yo, Alicia Romero, la mujer que estuvo a punto de cruzar el umbral en 2003. El corazón me latía con la fuerza de un tambor de guerra. Era más que un faro, como don Rafael había sugerido. Mi convulsión me había conectado con un eco residual, una deuda pendiente, usando mi nombre como llave. Tomé una fotografía del acta de defunción con mi móvil, guardé el amuleto en mi bolsillo y abandoné la biblioteca para no volver. No era solo mi vida la que estaba en peligro. Parecía que me había convertido en el recipiente de una llamada que duró casi 100 años. Fui directamente a casa de don Rafael en Coyoacán, interrumpiendo su cena a principios de octubre de 2003. Le mostré la foto del documento, señalando la nota marginal y el nombre. Elvira Romero. Él me miró, no con sorpresa, sino con una resignación antigua. Me explicó que el apellido Romero era común, pero la conexión con la nota llama a Alicia era innegable. Podría ser un ritual fallido, un intento de una deudos de llamar de vuelta a la muerta Elvira usando la voz de alguien vivo, o tal vez los que llaman se equivocaron y grabaron mi nombre en lugar del de Elvira cuando toqué el umbral. De cualquier manera, yo era ahora el punto focal de una cacería bicentenaria. Su consejo fue radical: para romper la conexión, yo debía dejar de ser Alicia Romero. El nombre es el contrato. La idea de cambiar mi identidad me aterrorizaba, pero el terror de las sombras era peor. Don Rafael me ayudó a planear una pequeña ceremonia de anulación en su jardín. Era una noche sin luna, con el aire fresco de la Ciudad de México. Me hizo escribir mi nombre, Alicia Romero, en un trozo de papel de arroz. Recuerdo la luz de la vela proyectando sombras danzantes sobre las hojas del jardín. Mientras yo quemaba lentamente el papel, don Rafael recitaba un canto en una lengua antigua, un sonido gutural que vibraba en el silencio. El objetivo era desvincular el sonido de mi nombre de mi espíritu, declarando que Alicia Romero estaba desaparecida. El humo se elevó, y por un momento, sentí una ligereza extraña, como si una carga pesada me fuera arrebatada. Don Rafael me miró, exhausto. La ceremonia es temporal, me dijo. Es una tregua. Ahora, nadie debe llamarte por ese nombre.
Decidí dejar la Ciudad de México. Empaqué lo esencial, renuncié a mi trabajo por teléfono y busqué un lugar pequeño y discreto en el interior. Elegí un pueblo en Oaxaca, cerca de la costa, un lugar donde nadie me conociera. Me presenté con un nuevo nombre, un seudónimo sencillo, Elena Ríos. Era un 15 de octubre de 2003. Los primeros meses fueron de una paz nerviosa. El mar era constante, el sol brillante. Nunca más tuve un ataque epiléptico. Nunca más escuché el coro de voces. Pensé que lo había logrado, que había engañado a la muerte. Un día, mientras caminaba por la playa en enero de 2004, recogiendo conchas, noté una mancha de tinta negra arrastrada por la marea. Era una botella de vidrio vieja, taponada con cera de abeja, que contenía un único pergamino enrollado. La curiosidad me ganó. Rompí la cera y desenrollé el papel. Estaba escrito en una letra corrida y elegante, el papel era grueso y amarillento, sin duda muy antiguo. Contenía una sola frase en castellano antiguo: si la llaman, ella debe venir. Me quedé helada. Pero la verdadera sacudida vino cuando leí la firma al pie del mensaje. El nombre estaba apenas visible, casi deshecho por el agua salada. Era una sola palabra, escrita con una caligrafía que reconocí de inmediato. Era la misma caligrafía de la nota marginal en el acta de defunción en la biblioteca. La misma letra que había escrito: llama a Alicia. Y el nombre escrito al final del mensaje en la botella era Elvira. En ese momento, entendí la horrible verdad. Elvira Romero no era la víctima, sino la que estaba llamando. Y si Elvira estaba llamando, y los que llaman creían que yo era Alicia, entonces lo que estaban intentando no era atraparme a mí, sino usarme a mí como el señuelo perfecto para que Elvira pudiera finalmente cruzar al otro lado, o quizás algo peor. Levanté la vista, y justo en el horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo, una sombra densa y oscura, demasiado compacta para ser una nube, se acercaba rápidamente a la orilla. Y la única cosa que escuché, por primera vez en meses, fue un susurro, arrastrado por el viento, que ya no decía Alic. Decía mi nombre completo, claro y resonante. Alicia Romero. Estaban cerca. El terror me inmovilizó. No era el miedo a morir, era la comprensión de que mi vida entera había sido una coincidencia destinada a un propósito macabro. Elvira Romero estaba usando mi casi muerte para manifestar una presencia en este lado. La sombra sobre el océano se disipó tan rápido como apareció, pero el eco del susurro, Alicia Romero, se grabó en mi memoria. Sabían que yo había huido y me habían encontrado. El 20 de enero de 2004, recogí mis pocas pertenencias en la pensión de Oaxaca. No podía quedarme. Si Elvira podía encontrarme a través del océano, no había escondite seguro. Mi única esperanza era regresar a la fuente del problema, la Ciudad de México, y buscar a don Rafael. Él había entendido la naturaleza del nexo. El viaje fue una tortura. Cada vez que cerraba los ojos en el autobús, sentía que las sombras se agolpaban en el pasillo. Al llegar, fui directamente a Coyoacán. Don Rafael me recibió con la expresión de alguien que ya esperaba malas noticias. Le mostré la carta de la botella y le conté sobre la aparición de la sombra. Me explicó que Elvira no era una de los que llaman, sino una de sus víctimas. Me dijo que las entidades que me rodearon en el limbo no eran guardianes, sino carceleros. Y Elvira, usando algún ritual desesperado antes de morir en 1910, había invocado una especie de seguro, un mecanismo de alarma que se activaría cuando alguien con una identidad similar cruzara el umbral. Yo era esa alarma. Don Rafael me reveló una verdad brutal. Elvira había sido una practicante de ciertas artes oscuras menores en la Ciudad de México de principios del siglo XX. Había intentado contactar con sus ancestros, pero en su lugar, había atraído a estas entidades que, al no poder reclamar su alma completamente, la habían dejado en un estado de no muerte. Me dijo que la nota llama a Alicia no era una instrucción para mí. Era un conjuro para liberar a Elvira usando a la recién llegada. Mi breve coma no solo me había puesto en contacto con los que llaman, sino que me había convertido en el cuerpo huésped de la deuda de Elvira. La única forma de detenerme era encontrar el objeto original que Elvira usó en su ritual, el verdadero faro, y destruirlo. La única pista que teníamos era la encuadernación de cuero que se había caído del estante en la biblioteca. Don Rafael sugirió que buscáramos en los archivos de la biblioteca en la colonia Roma por si Elvira había trabajado allí, lo cual explicaría por qué su acta de defunción estaba en ese legajo. Era una misión de alto riesgo. Regresar a la biblioteca era invitarlos a venir por mí. Fuimos juntos. Utilizando las credenciales antiguas de don Rafael y fingiendo una investigación académica, logramos acceder al archivo en pleno mes de febrero de 2004. El ambiente era aún más pesado que la última vez. El silencio no era pacífico, sino contenido. Mientras don Rafael distraía a la señora Elena con preguntas sobre los registros de personal, yo me dirigí al rincón donde había estado catalogando. Encontré el gran tomo de cuero que casi me aplasta. Lo abrí. Era un registro de tierras de 1890. Nada esotérico, aparentemente. Pero al pasar las páginas, noté algo.
El forro interno, el cuero que cubría la parte interior de la tapa, estaba ligeramente despegado. Metí los dedos temblorosos en la ranura. Saqué un pequeño objeto, un hueso diminuto, tallado, similar al amuleto que me había dado don Rafael, pero mucho más viejo y desgastado, con un brillo grasoso. Era el objeto que Elvira usó. En el instante en que lo toqué, sentí una oleada de frío que me recorrió el brazo. Un susurro agudo y femenino llenó mi mente, no mi nombre, sino una súplica llena de resentimiento. Finalmente libre. Y entonces la luz de la sala de archivos parpadeó y se apagó, sumergiéndonos en una oscuridad absoluta y sofocante. La señora Elena gritó en el pasillo. Don Rafael encendió su linterna. En el haz de luz vi que el pequeño hueso se había roto en mis dedos, deshaciéndose en polvo. El nexo se había roto. Pero el grito de alivio en mi mente se transformó inmediatamente en un coro de ira. La anulación de mi nombre y la destrucción del faro habían enfurecido a los que llaman. Y en el mismo instante, don Rafael me tomó del brazo y me giró. Apuntó la luz hacia la esquina de la sala. Allí, donde la oscuridad era más profunda, vi una figura definida, una silueta alta y esbelta, con un vestido antiguo y el pelo recogido, que nos observaba. Era Elvira Romero, por fin liberada. Y su rostro, pálido y antiguo, tenía una expresión de éxtasis frío y absoluto. Ella sonrió, y pude ver que en lugar de ojos, tenía 2 pozos vacíos. Y levantó una mano huesuda hacia mí, como una invitación. Ella había esperado 100 años. Ahora que yo la había liberado, el trato de los que llaman se había cumplido. Y yo, Alicia Romero, la llave, era el siguiente pago. La visión de Elvira Romero en la oscuridad de la biblioteca en febrero de 2004 fue lo más aterrador que había presenciado. No por su apariencia, que era la de un fantasma decimonónico, sino por la sonrisa de satisfacción fría. Había sido liberada, y yo era la responsable. Don Rafael, con una calma que me asombró, me empujó hacia la puerta. «Corre, Alicia», me dijo con voz grave, mientras usaba su propio amuleto como un escudo improvisado hacia la oscuridad. Elvira se movió con una velocidad irreal, deslizando su figura espectral hacia nosotros. Salimos del archivo justo cuando la señora Elena, armada con un extintor, venía a ver qué había pasado con el apagón. La luz se restableció, y Elvira desapareció. Don Rafael y yo salimos de la biblioteca, mezclándonos con el tráfico de la tarde en la colonia Roma. Don Rafael, agitado pero lúcido, me llevó a un café tranquilo. Me explicó que la destrucción del hueso había liberado a Elvira de la condena de los que llaman, pero ahora ella, como una entidad libre pero corrupta, tenía un reclamo sobre mí. Ella había sido mantenida a raya por los carceleros. Ahora, al liberarla, yo había retirado el obstáculo, y su resentimiento se dirigía a mí, la llave que la había sacado del limbo. La única forma de detenerme era si yo, Alicia Romero, cruzaba el umbral en su lugar, cumpliendo el vacío que su liberación había dejado. Me dijo que debíamos buscar un ritual de cancelación, un método para borrar mi presencia de los ecos del otro lado. Nuestra búsqueda nos llevó a la Hemeroteca Nacional, un archivo masivo de periódicos antiguos. Buscamos artículos de 1910 a 1912, rastreando cualquier pista sobre la muerte de Elvira Romero o sobre incidentes esotéricos extraños. La Ciudad de México de esa época era un hervidero de superstición y cambio político. Encontramos una nota de periódico en un ejemplar del Imparcial de marzo de 1910, hablando de una joven bibliotecaria que había desaparecido después de ser acusada de robar objetos de valor histórico. El nombre era Elvira R. La nota mencionaba que su desaparición coincidió con un apagón misterioso en un edificio gubernamental en el centro. El artículo sugería que su familia, avergonzada, había falsificado un acta de defunción por enfermedad para evitar el escándalo. Elvira no había muerto de la influenza. Había desaparecido y su identidad fue borrada. Y ella había usado algún objeto, quizás el hueso, para asegurar que si su nombre era llamado, alguien respondería. Comprendí la ironía brutal. Ella no estaba buscando que yo muriera para liberarla. Estaba buscando un cuerpo que pudiera ocupar, una vida que pudiera robar, para escapar de su no muerte. Yo era el anfitrión perfecto, una mujer joven cuyo nombre resonaba con el suyo, y que ya había coqueteado con el coma. Esa noche, mientras don Rafael preparaba un ritual de protección con sal y hierbas en mi departamento temporal, la presencia de Elvira se hizo palpable. La temperatura bajó dramáticamente. Podíamos escuchar, no susurros, sino un roce seco, como uñas arrastrándose sobre el concreto del pasillo. Don Rafael encendió velas, dibujando un círculo de protección a mi alrededor en el piso. Mientras él recitaba las plegarias antiguas, la puerta de mi departamento se abrió de golpe, aunque estaba cerrada con llave, y el viento helado apagó las velas. En el umbral, iluminada por la luz intermitente de un farol de la calle, estaba Elvira. Sus ojos vacíos se clavaron en mí. Ella habló, y su voz no era un susurro. Era un sonido hueco y resonante, como campanas de iglesia bajo el agua. Me dijo que yo le pertenecía, que mi vida era un préstamo que ella cobraría. No te resistas, Alicia, me dijo con una voz llena de furia contenida. Dame lo que me debes.
Y entonces sentí el golpe, no físico, sino en mi conciencia. Era una invasión mental, una presión inmensa, intentando desplazar mi mente de mi cuerpo. Sentí mis extremidades entumecerse. Elvira se acercaba. Don Rafael, con el último aliento, gritó un nombre. Pero no era mi nombre, ni el de Elvira. Era un nombre que él había encontrado en los archivos de la hemeroteca, el nombre de la persona que había falsificado el acta de defunción de Elvira en 1910. Y al gritar ese nombre, el vínculo se debilitó por un instante. Elvira se detuvo, con la cabeza ladeada. No era mi nombre lo que la ataba al mundo. Era su resentimiento. Ella había usado a Alicia, pero su verdadera deuda era con otra persona. Con esa distracción, don Rafael me empujó, rompiendo el círculo de sal. «Corre, Alicia». Yo tomé la oportunidad y salí por la ventana de la planta baja. Corrí sin mirar atrás, dejando a don Rafael con Elvira en el departamento. Sabía que don Rafael no sobreviviría. Yo era ahora el único faro que ella podía seguir, y yo acababa de perder a mi protector. No supe qué pasó con don Rafael. La policía no encontró nada fuera de lugar en el departamento salvo un fuerte olor a incienso quemado y una mesa volcada. Yo, Alicia Romero, ahora una fugitiva con identidad falsa y sin hogar, sabía que no podía volver a buscarlo. Su sacrificio al gritar el nombre del falsificador me había dado una nueva pista y unos minutos cruciales, pero no una solución. Era un marzo frío de 2004. Me refugié en un hotel barato cerca del centro, sintiendo la presencia constante de Elvira como una presión invisible en la habitación. Ya no había susurros. Ahora solo sentía un frío penetrante que no se iba. La pista de don Rafael era el nombre del hombre que había falsificado el acta de defunción de Elvira en 1910, un funcionario menor llamado Gustavo Olmedo. Olmedo no solo la había ayudado a desaparecer del registro legal, sino que al hacerlo, había creado el vacío que Elvira estaba intentando llenar. Ella no quería matarme, quería mi vida para vivir la suya, la que le había sido negada. Mi única esperanza era encontrar a los descendientes de Gustavo Olmedo. El resentimiento de Elvira no estaba atado a mi nombre, sino a la familia que había enterrado su existencia en vida. Usé mis habilidades de archivista, las mismas que me habían llevado a la condena, para rastrear a los Olmedo. Fue difícil, pero en la era de la información, casi nadie puede desaparecer por completo. Encontré un rastro que me llevó a un cementerio antiguo en las afueras de Puebla, un panteón familiar de los Olmedo. Viajé a Puebla a finales de marzo de 2004, con el amuleto roto de don Rafael en mi bolsillo como único consuelo. El cementerio era un laberinto de mármol deteriorado y estatuas llorosas. Finalmente, encontré el mausoleo de los Olmedo. Gustavo Olmedo murió en 1950, una vida larga después de su acto de falsificación. Mientras estaba de pie frente a la cripta, sentí la presencia de Elvira. Ella no venía con rabia ciega. Venía con un propósito, guiada por mi proximidad a la familia que le había robado su vida. Escuché un sonido detrás de mí, como seda rasgándose. Me giré y vi a Elvira, su forma más definida que nunca, con el vestido manchado de humedad de hace 100 años. Ella no atacó. Simplemente señaló con su dedo huesudo una inscripción en la lápida más nueva, la tumba de un bisnieto de Gustavo. El nombre era Marco Olmedo. Elvira quería que yo completara su venganza, que yo reclamara a un Olmedo por la vida que le habían negado. Pero yo no quería ser su instrumento. Comprendí lo que tenía que hacer. Mi vida estaba en peligro constante porque mi nombre resonaba con el vacío que Elvira había dejado. La única forma de romper el ciclo era llenar ese vacío de una manera que la obligara a aceptar su estado y me liberara de la deuda. Yo no podía matarla, pero podía obligarla a irse. Abrí el bolso y saqué la copia fotográfica del acta de defunción de Elvira Romero de 1910, la que había sido falsificada. Tomé mi encendedor. Elvira me miró, confundida, su rostro espectral mostrando por primera vez una fisura en su éxtasis. Ella esperaba que yo atacara a los Olmedo. En cambio, levanté la copia del acta de defunción. Mientras las llamas lamían el papel antiguo, el nombre Elvira Romero ardió. El rostro espectral de Elvira se contorsionó en un grito silencioso de furia y dolor. No era solo un papel. Era la última evidencia de su mentira, el registro que la había atrapado. Cuando el papel se convirtió en cenizas, la figura de Elvira se empezó a desintegrar, como si hubiera sido expuesta a la luz del sol. Ella lanzó una última mirada de odio puro hacia mí. Tuviste tu oportunidad, Alicia. Tú serás la siguiente. La última porción de su esencia se desvaneció en el aire del cementerio. Había desaparecido, pero sabía que no era el fin. Había disuelto la deuda de Olmedo, pero no la mía. Había evitado ser un huésped, pero ahora, el limbo estaba de nuevo vacío, y yo era la única disponible que conocían los que llaman. Volví a Ciudad de México, aliviada, pero con la certeza de que mi paz era efímera. Intenté volver a mi vida, pero no había vida a la que volver. Mi apartamento, mi trabajo, mi nombre, todo se había ido. Me registré en un nuevo lugar, bajo una identidad diferente. Pasé las siguientes semanas en una vigilia constante, esperando el coro. No vino.
Pero una mañana, a principios de abril de 2004, me desperté sintiendo que mi pecho estaba pesado. Me levanté y fui al espejo del baño. Mi rostro estaba pálido, y mi mirada, cansada. No vi nada extraño, hasta que noté mi mano. En la palma, justo donde el pequeño hueso se había desintegrado, no había una herida. Había un pequeño grabado, muy sutil, en mi piel, como si la superficie hubiera sido cincelada. Era un símbolo que don Rafael había dibujado alrededor del círculo de protección aquella noche, el símbolo antiguo contra los devoradores de sombras. Estaba grabado en mi carne. Y mientras lo miraba, escuché una voz. No el coro, sino una sola voz, profunda y resonante, hablando en mi mente. Me dijo que el hueso se había roto, pero el poder se había transferido. No era protección. Era la marca. Me miré en el espejo, con el corazón latiéndome en un ritmo irregular, y me di cuenta que la marca no era solo un grabado. Sentía un calor constante que emanaba de ella. Y mientras la tocaba, la voz volvió, esta vez no como una amenaza, sino como una orden terrible. Ahora tú llamas. Yo era Alicia Romero, y me había convertido en el nuevo faro, el nuevo eslabón de la cadena de los que llaman. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros, y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.